Vamos a dar la oportunidad en esta hora de, como siempre, presentarle a nuestro Dios este tiempo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Déjenles prendo mi camarita. ¿Listo? Y pues vamos a comenzar orando. Vamos a presentarle esta clase a nuestro Dios, que sea Él dando cada uno de los propósitos y puntos que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar orando y presentándole esta clase y que Él sea enseñándonos hermenéutica, nuestra clase 3 y ya estamos por iniciar. ¿Ok? Cerremos nuestros ojos y pongámonos delante de nuestro Dios. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana todavía, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Mis hermanas en este caso, Señor, la hermana Georgina, la hermana Estercita, Señor, y nuestra hermana Mari Carmen, Señor. Gracias te damos porque hoy, Señor, están reunidas para esta última clase, Señor, que es muy importante, Señor, que la entendamos, Señor, porque así se nos van a abrir nuestros ojos, Señor, con esta materia que es hermenéutica, Señor, para poder estudiar tu palabra como tú quieres que la entendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, sé tú abriendo nuestro entendimiento, sé tú llevándonos a más, Señor, y permitiendo que cada una de las cosas, Señor, que tengamos en nuestro corazón siempre sean puestas en ti, Señor, y que podamos el día de hoy, Señor, conocer más y más, Señor, detalles para cómo poder hacer de una forma efectiva el estudio de tu palabra, siguiendo reglas específicas, pero también siguiendo ejemplos claros de personas, Señor, hombres y mujeres, Señor, que han escrito tu palabra, Señor, de cómo pudieron entender esta palabra y cómo se pudo plasmar con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te estoy llevando esta clase y como siempre yo soy un alumno más al lado de ellas para que tú seas, Señor, en esta hora entronándote en esta clase. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, antes de poder empezar nuestra clase número 2, en la cual ya habíamos llevado los tipos de traducciones en las que nos estábamos basando, nos habíamos quedado, de hecho, en la traducción interlineal, pero me urgía con ustedes el poder resolver sus dudas porque algunas de ustedes me podían decir que no habían entendido bien lo que era la última pregunta del cuestionario uno. En este caso, decidí, como fue, no fue una sola persona, fueron varias. De hecho, casi todo el grupo fue los que tuvieron este inconveniente con la pregunta número 4. Decidí reformularla para que ustedes la tengan y que puedan tener un contexto más adecuado de cómo responder a la pregunta. La pregunta original tenía como título, escribir una oración en la que marques la diferencia entre el trabajo exegético y el de la palabra de Dios, y el de la proclamación de la palabra, que era un ejemplo de un exégeta contra un predicador. Lo que les decía a varios de ustedes es que ustedes tenían la oportunidad de, por ejemplo, el exégeta por excelencia que estudiamos en las clases pasadas, pues obviamente es nuestro Señor Jesús. Obviamente podríamos entender que muchas de las cosas que él explicaba eran sumamente detalladas. Algunas sí eran misteriosas y quedaban los discípulos con cara de no sé qué dices, ¿no, Señor? Pero cuando se explicaba de una forma clara, que en este caso, ustedes, por ejemplo, en el caso de la vid, ¿no? Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Entonces, el trabajo exegético de Jesús es que Él les explicaba. Y cuando nosotros podemos tener una oración nada más sencilla, es que yo soy cristiano y sin Jesús yo no puedo vivir. Esa es una proclamación de la palabra porque es algo que está basado en su palabra. Pero cuando nosotros nos vamos a algo exegético es cuando nuestro Señor Jesús lo pone en un ejemplo que ellos entendían en sus tiempos. En este caso, cuando ellos entendían que era la vid, que era el pámpano, porque ellos se dedicaban a utilizar el aceite para hacer el aceite de la unción. Entonces, en este caso no era un conocimiento desconocido para ellos, y ellos lo captaron a la primera cuando se les reveló por medio de Jesús que ellos eran unos pámpanos y que él prácticamente era la planta completa, que sin él no dependía nadie. Entonces, por lo tanto, ese es un trabajo exegético porque lo hizo más a profundidad y una proclamación de una palabra es que pues yo sin él no puedo vivir. Es algo sencillo. Les puedo poner otro ejemplo para que ustedes lo tengan, que es Primera de Juan 4:8. No lo busquen, yo se los voy a leer. Primera de Juan 4:8 contra Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Entonces, Primera de Juan 4:8
dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros nos vamos con Primera de Corintios 13, nos vamos con un trabajo exegético grandísimo que el apóstol Pablo trató de desarrollar en cada momento que les explicaba, en este caso a la iglesia de Corinto. Desde el versículo 3 dice, no, desde el versículo 4, Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y esto es una enseñanza con un trabajo exegético grandísimo. ¿Por qué? Porque primero de Juan solamente nos explica, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero pues la gente puede decir, pero para Dios, ¿qué significa el amor? En Primera de Corintios 13, que no sufre, que es bueno, que no envidia a nadie, que con ese mismo amor no debemos de jactarnos por tener el amor de Dios, no debemos de envanecernos, no debemos guardar rencor, no debemos de tener injusticia. Entonces, si nosotros conocemos todos y cada uno de los significados que es el amor, vamos a poder amar como Dios ama. Y ese es un trabajo exegético que va entre las líneas del texto. Entonces, esta era la resolución de la pregunta 1, pero para que ustedes pudieran tener un conocimiento un poquito más claro, reformulamos la pregunta y ahora va a ser, escribe una oración en la que marques la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra una oración que solamente se use para la proclamación de la palabra. Y ahí sí lo ponemos entre paréntesis, exégeta contra un predicador. Esto nos va a solucionar muchísimas dudas para que no exista esa confusión que ustedes hayan tenido y que ustedes puedan entregarlo con sus propias palabras lo que significa cada una de las frases. Ustedes se pueden apoyar con cualquier libro, yo se los puse con Primera de Corintios, pero si a ustedes se les hace más fácil con las explicaciones que daba nuestro Señor Jesús, pues básicamente ustedes pueden ir hacia cualquier evangelio contra lo que a lo mejor ustedes puedan pensar a grandes rasgos de alguna situación que estén estudiando, que quieran estudiar. No sé si hasta aquí tengan alguna otra duda, si les queda un poquito más claro. Me gustaría que pudieran abrir su micrófono y que pudieran decir si todo está bien. Sí, hermano, a mí, bueno, ahorita ya me quedó un poquito más claro. De todos modos, como se queda grabado el audio, de todos modos lo vuelvo a repasar antes de enviar mi cuestionario. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, hermana Mari Carmen. Y pues sí, de todas formas, si tienen alguna duda, incluso ya escuchando el audio, estoy para servirles, para poderles poner otro ejemplo. Recuerden que no debemos de frustrarnos. Esto más adelante vamos a volverlo a estudiar, vamos a volver a poner en la mesa, prácticamente en las presentaciones, que no debemos de estarnos frustrando si no llegamos al cometido de entender la palabra de Dios en un principio. ¿Por qué? Porque esto se va a tratar de una práctica. Es como cuando nosotros aprendemos a andar en bici, nosotros no aprendemos a andar en bici nada más en un minuto. O sea, ya nos subimos y ya se anda. Es práctica, a lo mejor nos vamos a dar unos rasponcitos, a lo mejor nos vamos a confrontar incluso con la palabra y va a decir, ay, que yo no le entendía esta palabra, pero aún así la práctica nos va a llevar a una enseñanza completa y a cuando ya lo sepamos dominar, hacer maravillas con la palabra de Dios y enseñarla a quien más lo necesita. Entonces, espero que les haya quedado clara la duda y nada más nos vamos a ir con la clase número 2 terminando ya prácticamente nuestras herramientas de estudio. En este caso nos habíamos quedado con la traducción interlineal y les voy a compartir en un momento el contenido para que lo tengan. Y listo. A ver.
Vámonos directamente con la traducción, efectivamente la traducción interlineal. La traducción interlineal se trata de un lugar intermedio entre el texto de las lenguas originales y las traducciones formales o literales. Veíamos a referirnos a confrontar el texto hebreo o griego al español. Es decir, debajo de cada palabra griega o hebreo se coloca la palabra correspondiente al español. Como en estos casos lo veíamos la clase pasada, la traducción se hacía incomprensible de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, o sea, al revés de como nosotros leemos actualmente. Lo veíamos que decía, y tú Belén, Efrata, pequeño ser, entre miles de Judá, de ti para mí, saldrá para ser gobernante en Israel. Y sus orígenes desde antes, desde días de la antigüedad. Vemos que el texto que acabamos de leer es del hebreo al español y veíamos un ejemplo del griego al español. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, lo que vemos es los prefijos en griego en la parte de arriba, su traducción interlineal con todos los artículos que vemos, sus traducciones, sus conjugaciones, incluso al español. Sabemos que aquí el genitivo se le agrega una preposición para que se entienda de un idioma al otro. Esa es la traducción interlineal, que si nosotros la leyéramos así, obviamente no entenderíamos a grandes rasgos. Pero cuando ya lo pasamos a un castellano, que el día de hoy conocemos hoy con nuestra lectura, pues le damos más conjunción con nuestras preposiciones de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para que sea muchísimo más fácil de leerlo. Entonces, esto es lo que leíamos la clase pasada y teníamos un ejemplo más con la interlineal del griego al español de segunda de Pedro 1:2. Y lo leíamos en la misma clase, que era de Dios y de nuestro Señor Jesús, y todos estos prefijos son directamente con lo que se va a leer. Entonces, hasta aquí nos habíamos quedado y ahora nos vamos a a la traducción por equivalencia dinámica o funcional. Este procedimiento es justamente inverso al de la equivalencia formal, ya que se pone en primer lugar al receptor actual. La traducción por equivalencia formal, veíamos que tal cual lo que se escribía se traducía. Pero en la equivalencia dinámica o funcional, se pone en primer lugar la persona que va a recibir la palabra. En este caso seríamos nosotros, porque nosotros estamos en el 2025 y la traducción por equivalencia dinámica va a poner en primer lugar lo que nosotros vayamos a entender y no lo que dice la palabra de Dios. Su objetivo va a encontrar que en el texto sea comprensible la lengua receptora, o sea, es decir, que se trata de traducir el sentido y el estilo del original, pero en nuestras propias palabras. El trabajo que hacen aquellos que realizan la traducción dinámica funcional es la de analizar el texto, buscando las funciones que tienen cada una de sus partes, reconociendo todos los elementos implícitos en el mismo para reformularlos. Es una equivalencia que es demasiado versátil porque a nuestro tiempo pueden cambiarse muchas palabras. Por ejemplo, el nosotros con vosotros, el probasteis con probaste nada más. Y todas estas cosas se reformulan para que a nuestro tiempo sea mejor explicado. Y aquí les pongo una imagen donde va la equivalencia funcional, la traducción literal o formal y la paráfrasis. La traducción literal o formal veíamos que deja oscuro o inelegible el sentido del original. Por lo tanto, pues obviamente la traducción literal o formal pues no siempre se entiende de la mejor forma. La traducción por equivalencia funcional está en medio de estas dos, que es paráfrasis, que es agregar o quitar el sentido original, y pues está prácticamente en medio. ¿Por qué? Porque equivale de la misma forma, utiliza un poco de paráfrasis, pero también se apega 100% al texto. Entonces es una forma fresca de nosotros entender la palabra de Dios sin quitar los detalles que se encuentran puestos en la palabra de Dios. Esto es, vamos a ir desarrollando poco a poco y al final de esta clase tenemos un pequeño diagrama donde todas las versiones se conjugan y se ve en qué parte de estas tres se encuentra cada versión. Si se encuentra directamente en la traducción formal, en la traducción por equivalencia funcional
o en la paráfrasis. La paráfrasis, pues obviamente entendemos que es algo que solamente no se apega al original y solamente en las propias palabras se expresa. Aquí explicamos esto no diciendo cuál es la mejor, cuál es la peor, sabiendo que sí hay una mejor y hay una que no es muy buena. Pero es necesario que las conozcamos todas para que nosotros sepamos cuando alguien lo está haciendo y podamos auxiliarlos en su estudio de la palabra de Dios. La ventaja de esta traducción es que el lector va a leer el texto traducido como si fuera un texto producido en el texto de su tiempo. La desventaja es que puede borrar el carácter histórico concreto, perdiendo pues muchísimos prefijos, muchísimas cosas que están alrededor del texto que pueden perderse solamente por concentrarse en nuestras propias palabras. Entonces, una vez entendiendo esto, la equivalencia dinámica o funcional, y esperando que se haya quedado grabado para que ustedes lo puedan estudiar con calma, vámonos directamente con la traducción libre o la famosa paráfrasis, la que estaba de hecho en la parte de la derecha del símbolo. La paráfrasis, la traducción libre, son explicaciones o interpretaciones que son amplificadas de un texto, con el fin de ilustrarlo o hacerlo mucho más claro y se va a definir como la reestructura del texto original. Y si nosotros nos vamos al significado de reestructura, es darle completamente una estructura diferente a lo que se está estableciendo. En este tipo de traducciones, el traductor ha introducido sus juicios subjetivos a la traducción. Es el intento de traducir ideas de un idioma al otro con una menor preocupación del uso exacto de sus equivalentes de las palabras del idioma original. Es decir, que se pierde todo este carácter histórico que les decía cuando se preocupa solamente por expresar las cosas en su idioma original porque ya no respeta lo demás. Por lo tanto, un ejemplo que encontramos es la traducción de la Biblia al día, en la cual justifica que parafrasear es expresar el pensamiento de un autor en palabras más comprensibles a las empleadas por él originalmente. Entonces, es muy peligrosa esta paráfrasis cuando no se lleva un control en la hermenéutica correcto. ¿Por qué? Porque siempre la hermenéutica va a buscar apegarse al original. Y si la paráfrasis va a reestructurar todo, pues prácticamente estamos en un riesgo de que lo que interpretemos no esté basado 100% en la palabra de Dios. Y por eso nos vamos ahora a los tipos de traducciones. Este es el diagrama que les decía, en el cual nosotros podemos ver el tipo de traducción, el propósito y qué traducciones están apegadas en ellas. El tipo de traducción, por ejemplo, puede ser interlineal del Antiguo al Nuevo Testamento. En este caso, su propósito de la equivalencia formal va a ser reflejar al máximo las características de la lengua original. Va a poner énfasis en el hebreo y en el griego. En este caso, las traducciones que tiene la equivalencia formal son la Reina Valera 1960 y 1995, la RVC, Reina Valera, no me acuerdo bien la traducción. Es Reina Valera contemporánea. Disculpa. Entonces, esta tiene, la Reina Valera contemporánea creo que tiene una revisión en el 2000 o en el 2005, no sé si, no la tengo bien precisa, que es mucho más actual que la de 1960 y 1995. Por lo tanto, pues obviamente entendemos que tiene muchísimos más prefijos de nuestros tiempos que ya podríamos entender a la perfección. Pero tiene la equivalencia formal que se apega directamente en el hebreo y en el griego. Y también la Biblia de Latinoamérica es una de las Biblias que también tiene la equivalencia formal. También la nueva versión internacional tiene mitad de equivalencia formal y también equivalencia funcional. Y ahora sí nos vamos a ir a la equivalencia funcional. El propósito de la equivalencia funcional, su propósito va a ser transformar el texto para que el lector se encuentre en condiciones semejantes
a aquellas en las que se hallaban los destinatarios originales. Va a ser su énfasis en el castellano, que sí va a ser funcional, pero que va a tener un poco de paráfrasis y un poco de equivalencia formal. Entonces, la Biblia, las traducciones que tienen esta equivalencia funcional 100% es la Biblia Dios habla hoy, la Biblia del peregrino y la Biblia latinoamericana. La Biblia de las Américas es muy diferente a la Biblia latinoamericana. Tienen el nombre parecido, pero no es el mismo. Por eso es que se pone de este lado la Biblia de las Américas y la Biblia latinoamericana tiene esta equivalencia funcional. Como les decía anteriormente, la nueva versión internacional sí se apega un poco con la equivalencia formal, pero también con la equivalencia funcional. Por lo tanto, estas son de las que más tendríamos que tener cuidado con ver qué cambios tuvo con la equivalencia formal a con la equivalencia funcional. Y pues obviamente ya nos vamos con la paráfrasis, que su propósito es explicar de que se hace un texto conservando el contenido, pero cambiando las palabras y la extensión de la misma. La traducción que lleva completamente la paráfrasis es la Biblia al día, pero también aquí tenemos en la parte de abajo la nueva traducción viviente. Muchos de los pastores que hoy conocemos en nuestro día a día no recomiendan leer la nueva traducción viviente porque pierde por completo todo el contexto histórico de lo que leemos, de que el Jordán, de que tenía que lavarse 7 veces, todas estas cosas que vienen en la palabra de Dios en la 1960 se pierden con la nueva traducción viviente y no se explica del por qué pasan las cosas y solamente se explica para que se entienda en primera instancia. Recordemos que la palabra de Dios es sorpresiva y es viva y es eficaz, como lo dice Hebreos, y por lo tanto, si es una palabra viva, no se puede apegar a una traducción como tal, como en el caso de la traducción viviente. Si nos apegáramos directamente en la nueva traducción viviente, nos podríamos ver que todas las cosas que a lo mejor podríamos interpretar de una forma diferente, de acuerdo a nuestro estilo de vida, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, puede perder la esencia o no puede encajar con lo que estemos viviendo. Cosa contraria con lo que es la Reina Valera 1960, que se explica de una forma original y puede aplicarse a distintos escenarios de nuestra vida. Esa es la diferencia y pues la recomendación personal y sobre todo de un pastor es que nos apeguemos directamente en la Reina Valera 1960 y cualquier palabra, cualquier cosa que no se apegue a lo que estamos entendiendo, buscarla en el diccionario y entenderla de una mejor forma para que no se pierda todo este contexto que estamos leyendo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. El diagrama se encuentra bien establecido, lo entienden bien, o tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Mm, sí, sí, maestro, sí se entiende muy bien. Muchas gracias. Perfecto, hermana Felicita, muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vamos directamente ya con, ahora sí, nuestro cuestionario 2 que tiene como título, bueno, que tiene como preguntas, ¿cuál es la definición de hermenéutica? Explicar por qué encontramos en Lucas 24:27 la aplicación de la hermenéutica, por qué es importante la hermenéutica, qué relación hay entre hermenéutica y entre exégesis, definir interpretación, cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica, definir comprensión y cómo se complementan las 4 definiciones vistas en clases, lo que es exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. Son un poquito más de preguntas en este cuestionario, pero son fáciles de responder. Con sus mismas diapositivas, solamente con sus propias palabras pueden responderse. Entonces, si también llegan a tener alguna duda con este cuestionario, no duden en mandarme un mensajito y yo les resuelvo con gusto su duda. ¿Vale? Y nos vamos con un cuestionario 3 que si esto también no pueden contestarlo esta semana, o podemos dejar para la siguiente. ¿Vale? Nuestro cuestionario 3 ya es un poquito más ligero. Solamente es preguntar cuál es la regla fundamental de la hermenéutica, por qué es importante la regla fundamental en nuestra vida, qué ocurre si alguien altera las escrituras, qué es una herramienta de estudio y cuáles herramientas de estudio bíblico existen.
Si se dan cuenta, es muy sencilla las preguntas, pero como les decía, estos cuestionarios no solamente son para que me los entreguen a mí, sino para que de una forma más rápida ustedes puedan investigar para acabando el semestre todas las dudas que puedan tener sobre esta materia. Por eso es que están bien formuladas las preguntas y pues hicimos una reformulación de la primera pregunta del cuestionario 1, la última pregunta del cuestionario 1, para que les quede más claro y lo tengan en su manual para la siguiente clase. Entonces, pues prácticamente ya me comí casi toda la clase explicando esta parte, pero nos vamos directamente con la clase 3, que tiene como título Métodos de interpretación y la regla primaria. Vamos a ir directos. Y este es el título de la clase 3. Métodos de interpretación y la regla primaria. Ya nos vamos a ir a estudiar lo que son las famosísimas reglas de la hermenéutica y qué significan y cómo las podemos aplicar. Pero para eso vamos a explicar lo que significa exégesis intrabíblica como un pequeño complemento. Para que nosotros podamos explicar este tema, es importante entender el término exégesis intrabíblica para poder estudiar de manera correcta la Biblia. Exégesis intrabíblica se va a referir a la luz que un texto bíblico va a reflejar sobre el otro, es decir, el poder ocupar un texto para poder interpretar otro. Es por eso que nosotros utilizamos exégesis intrabíblica para el primer punto que yo les estaba explicando. De Dios es amor, con lo de Primera de Juan, con lo de Primera de Corintios 3. Entonces, ese es un ejemplo de exégesis intrabíblica. Un ejemplo reciente también de ustedes es que ustedes estudiaron la materia de Cristología. Si ustedes estudiaron Cristología, ustedes pusieron un énfasis en cada cosa que vivió nuestro Señor Jesús. ¿Por qué la vivió? No sé si ustedes hayan visto en su clase que hay algunas profecías que se cumplieron. No sé si hayan visto algunas de esas profecías. ¿Por qué se cumplió? Ustedes ya están haciendo desde ahí exégesis intrabíblica porque ustedes buscando entre los textos, pudieron responderse sobre un tema en particular. Entonces, para poder explicar lo que Jesús cumplió, tenemos que irnos directamente al Antiguo Testamento para saber lo que se profetizó, y esto nos va a permitir conocer el significado teológico de un texto, saber realmente lo que Dios quiso decir en un texto. Entonces, si voy un poquito rápido, me regreso, pero si no, me voy a avanzar, ¿vale? Exégesis intrabíblica. Este proceso se lleva a cabo utilizando la misma Biblia. En la literatura, las obras suelen recurrir a otros escritos para poder complementarse, para poder tener una base de lo que están explicando, generalmente anteriores para explicar o detallar otros. De la misma forma, en la Biblia no hay un texto aislado, ya que de principio a fin se van a entrelazar los textos y se confirman entre sí, explicando de esta forma el uso de la hermenéutica. Entonces, cuando se entrelaza un texto con el otro, y si ustedes han podido tener una experiencia de que ustedes están leyendo una cosa en alguna predicación, un texto bíblico en alguna predicación, a ustedes no sé si se les viene a la mente, como lo dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, yo lo vi en esta parte y también en el libro de Lucas dice esto. Estamos haciendo ahí exégesis intrabíblica porque estamos entrelazando un texto con el otro, basándonos en una cosa con la otra. Entonces, la hermenéutica se alimenta con base a esto, con estudiar cada uno de estos pasos para que, entrelazándose los textos, podamos estudiar de mejor forma la palabra de Dios. Jesús siempre citaba y cumplía profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, de manera que estos textos cobraban sentido cuando eran recordados y aplicados por él. Él aplicaba hermenéutica pura cuando él citaba pues los rollos de Isaías, todas las cosas que fueron citadas anteriormente de él, él las llegaba a confirmar. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que hacer. La intertextualidad muestra que los escritores bíblicos se van a presentar como una continuación de la revelación anterior.
que es citada o que se muestra como un eco de la misma. Este significado de muchos pasajes va a estar relacionado con otros textos. Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a requerir de la ayuda de nuestra hermana Mari Carmen y de Andy Yudico. ¿Vale? Vamos a ir con Mari Carmen, la hermana Mari Carmen, Génesis 1, 28 y 29, y Andy, Génesis 9, del 1 al 3. ¿Vale? Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono y vamos a hacer ahí la comparativa. Yo ya lo tengo. Adelante, Andy, por favor. Ok, dice, pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre de todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Hasta el 3, perdón. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os los he dado todo. Amén. Muchas gracias, Andy. Y ahora nos vamos con lo que dice la hermana Mari Carmen en el versículo 1. En el capítulo 1. Ajá, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Muchas gracias, hermana Mari Carmen. Entonces nos damos cuenta que comparando estos pasajes y anotando las frases, vamos a poder ver que el propósito de Génesis 9, del 1 al 3, va a ser prácticamente explicar lo que el diseño original se explicó de la primera forma. ¿Por qué? Porque ¿con quién está en Génesis 9 haciendo pacto Dios? Con Noé, cuando en primera instancia en Génesis 1 lo está haciendo con Adán y Eva. Si nos damos cuenta en el escenario de cuando vivió Noé, fue cuando fue el tiempo del diluvio. Entonces, vemos en primera instancia en el estudio de Noé que la tierra estaba demasiado perversa y prácticamente eran tiempos horribles en el cual se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de todas las cosas que Dios había establecido y había una maldad increíble en la tierra. Por eso es que Dios decide exterminar toda maldad y quedarse con Noé y con su familia. Pero una vez que ya termina el diluvio, hace pacto nuevamente con Noé, diciéndole lo mismo que le dijo a este Adán. El propósito es que Dios va a establecer nuevamente su diseño en una nueva creación. En este caso, la nueva creación iba a ser del linaje de Noé y de su familia, y tenía que confirmar nuevamente lo que había sido escrito en el versículo 28 y 29 de Génesis que nos leyó nuestra hermana Mari Carmen. Te he dado toda planta que da semilla, fructifica, multiplícate, llena la tierra, júzgala, señorea sobre los peces del mar, sobre las aves. Todo era lo que tenía que hacer. ¿Y cómo se relacionan estos dos pasajes? Con la misma voz de Dios haciendo énfasis en lo que Dios quería que hiciera el hombre para sus vidas. Entonces, esta intertextualidad que estamos teniendo nos ayuda a conocer lo que significa la exégesis, que nosotros profundicemos en un texto y que cuando nosotros estemos leyendo otro, interpretemos de la misma forma diciendo, yo lo leí en otra parte, y nosotros confirmemos con la lectura del otro versículo que la palabra de Dios está correctamente escrita y sobre todo que se complementa entre sí. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Quedó claro el tema? Bueno, ya saben, si no les quedó claro, pueden contactarme y podemos seguir resolviendo este tema. Entonces, me quedan 10 minutos, así que vámonos un poquito más corridito, pero nos vamos a ir con los métodos de interpretación bíblica. Los métodos de interpretación bíblica
nos van a ir acompañados con la intertextualidad. Esta intertextualidad, como lo hemos estudiado, es leer entre líneas, nos va a ayudar a resolver alguna dificultad objetiva del texto. Es decir, una palabra que en un tiempo ya no era usada, debía ser explicada por una palabra más actual. Una vez entendiendo este término, ahora sí es importante comenzar a hacer uso de la hermenéutica para la interpretación. El primer cuidado que debemos de tener para una correcta interpretación de la Biblia va a ser averiguar y determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras o pasajes que se nos estén presentando. Este va a ser nuestro primer trabajo que tenemos que empezar a practicar cada vez que leamos la palabra de Dios. ¿Con qué sentido nos están hablando las palabras para que nosotros podamos estudiarlas? Si nosotros no la entendemos, como les decía, podemos recurrir a un diccionario. Si tenemos el acceso a un diccionario bíblico, qué mejor, porque ahí se nos va a denotar un pasaje bíblico, a lo mejor nos va a venir un mapa en el diccionario, vamos a conocer de una mejor forma una palabra y el contexto en el cual se está hablando en el tiempo. Pero esta va a ser nuestra tarea en la cual necesitemos todos los elementos. Si también tienen Biblia de estudio, gracias a Dios. Si no tienen Biblia de estudio, no va a ser más fácil ni más difícil, sino ustedes van a tener la oportunidad de encomendarse al Espíritu Santo para que estos pasajes se les sean revelados con los elementos que ustedes tengan a la mano. Entonces, para poder comenzar con este estudio, necesitamos recordar todo lo aprendido hasta este momento. El punto número 1, siempre vamos a necesitar ayuda, dirección y unción del Espíritu Santo para leer la palabra. Tenemos siempre que tener en cuenta el principio fundamental. ¿Cuál es la regla fundamental? Quisiera que alguien me respondiera esta pregunta porque ya la vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la regla fundamental? ¿La palabra se defiende por la misma palabra? Exactamente, hermana Mari Carmen, muy bien. La Biblia se explica por sí misma. Entonces, es algo de lo que siempre tenemos que tener en nuestra vida presente. Siempre. La Biblia se va a explicar con la misma Biblia, porque de verdad hay religiones que se basan en otros libros, que eso pues prácticamente no es lo que nosotros queremos cuando estudiamos la palabra de Dios. No queremos guiarnos hacia otro libro o depender de otro libro que no sea la palabra de Dios, que no sean este compendio de 66 libros y apartados que tenemos en nuestra mano. Entonces, el punto número 3, hay reglas que nos van a establecer el modo de proceder a los cuales debemos sujetarnos en la interpretación bíblica. Van a ser algunas pautas o reglas que se forman o nacen de la regla fundamental. Primero que nada, comenzaremos con el estudio de los métodos de interpretación que podemos encontrar o escoger. Para eso vamos a comenzar a estudiar los métodos de interpretación y se necesitan dos tipos de requerimientos. El primero tiene que ser requisitos generales antes de poder empezar con el estudio de las escrituras, los cuales van a ser objetividad, espíritu científico y humildad. El segundo son requisitos especiales, que son los que nos interesan para estudiar la Biblia. En este caso, en las siguientes clases, en las siguientes diapositivas, vamos a ver lo que son los requisitos especiales, pero los requisitos generales son los primeros que necesitamos estudiar y con esto yo quiero quedarme para poder cerrar la clase, porque necesitamos aprender cuáles son estos requisitos generales y empezarlos a poner en práctica antes de poderles explicar la regla primera. Ustedes van a empezar a practicar y ustedes tienen que leer la Biblia, como siempre nos dice nuestro pastor, nuestros pastores, que leamos la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un alimento que tenemos que estar comiendo diario y si nosotros no comemos en forma física, nos da hambre, nos debilitamos, incluso pues si llevan varios días que no comemos, pues podríamos enfermar, ¿no? De la misma forma, en la palabra de Dios lo tenemos que hacer, pero siempre lo tenemos que hacer con objetividad.
Si nosotros nos vamos a la definición de objetividad, nos va a dar como respuesta cualidad de objetivo. Déjenme ver la explicación. ¿Cómo? Objetividad tiene un principio complementario de imparcialidad que exige actuar atendiendo a criterios objetivos. O sea, se van a realizar la revisión con el objeto considerado y que nunca los sujetos interesados tengan alguna participación de quien está interactuando. O sea, muchas veces nosotros, por ejemplo, y es un texto básico que con ese quiero que ustedes se queden. Ustedes pueden estudiar el Salmo 23 y a lo mejor ustedes ya lo tienen memorizado, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de repaso me pastoreará. Lo podemos decir muy rapidísimo. Cuando nosotros lo leemos, no lo estamos leyendo ya con objetividad. Y eso muchas veces pierde el sentido de lo que vamos a leer frase por frase, que si nosotros nos ponemos a desmenuzar el Salmo 23, hasta vamos a ver por qué unge nuestra cabeza con aceite y si lo relacionamos con el pastorado, va a ser algo muchísimo más importante que no quiero adelantarme hasta ahí, pero sí quiero que ustedes vayan poniendo atención en esto. Cuando ustedes tienen objetividad, ustedes van a empezar a tener esta parte en su corazón de que cada cosa que lean, aunque ya la hayan leído una cantidad infinita de veces, ustedes con esta objetividad lo lean como si fuera la primera vez, pidiéndoles al Espíritu Santo que Él les revele lo que necesite revelarles en cada texto, aunque ya lo hayan leído. Tener espíritu científico es tener la oportunidad de que el Espíritu Santo les abra la capacidad a ustedes de poder tener esas ganas de buscar de Dios. Ese es el espíritu científico que vemos en la actualidad con la ciencia, que ellos tienen la pasión por buscar aún más el significado de una cosa. Eso es lo que tenemos que tener. Ese es un requisito general que tenemos que tener y sobre todo el más importante, tener la humildad en nuestras vidas para saber que lo que estamos aprendiendo no es por nosotros o de que, ay Señor, ya me lo revelaste solo a mí. No, tenemos que tener la humildad de que gracias a Dios nos los reveló a nosotros, pero también orar por aquellos que no se les ha revelado para que en un futuro ellos tengan la oportunidad de revisar las escrituras como nosotros las revisamos, porque el propósito no es que nosotros nada más nosotros lo tengamos en nuestra vida, sino que más y más personas lo tengan en su corazón y busquen la verdad absoluta que está prácticamente puesta en la palabra de nuestro Dios. Así que, una vez terminando esta diapositiva, me gustaría poder orar por ustedes. La siguiente clase nos ponemos al corriente con estas diapositivas y vamos a orar para que Dios en esta semana nos ayude a resolver los cuestionarios y nos ponga en práctica estos requisitos generales. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa ya casi tarde, Señor, que nos permites terminar esta clase. Gracias porque nos permitas conocer, Señor, cuál es la regla fundamental, cuáles son los principios, cuáles son los requisitos generales para poder interpretar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener en esta semana, Señor, este espíritu científico, esta objetividad y sobre todo la humildad de poder buscar tu rostro, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada. Ayúdanos a que sea un libro completamente nuevo, que podamos descubrir paso a paso, palabra por palabra, frase por frase, texto por texto, lo que estamos buscando aprender, que es tu palabra y una forma de vivir perfecta, como tú lo hiciste, Señor Jesús, en la tierra. Gracias te damos por este tiempo. Permítenos tener nuestras actividades después de esta clase con bien. Y por favor, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que van a estarla viendo en la clase por YouTube o
que están conectadas, como en el caso de la hermana Georgina, la hermana Andy, la hermana Estercita y la hermana Mari Carmen. Te pido que las bendigas y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, me despido de ustedes. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber, ¿vale? Que Dios me las Gracias, maestro. bendiga. Dios le bendiga. Que tengan Por bonita favor, nos tarde. manda los cuestionarios, por favorcito. Claro que sí, hermana Estercita, se las envió. Muchas gracias, se lo Que tengan buen agradezco. día. Dios le Bye. bendiga.